Antes de, ¿verdad?, de continuar, quisiera hacer una remembranza, un recordatorio de lo que vimos la semana pasada, ¿verdad? Para los que nos ven en las redes sociales, el día de hoy hay Santa Cena. Santa Cena, para la gloria de Dios. La semana pasada estuvimos viendo el Proverbios 28:13. Estuvimos viendo los tipos de pecados y también los pecados ocultos. Amén. Creo que aquí todos, si no pudimos venir, escuchamos la prédica, ¿verdad? ¿Sí? ¿Todos? ¿El domingo pasado? Sí. Gloria a Dios. Bueno. Dice, el que encubre sus pecados, dice Proverbios 28:13, no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Estuvimos viendo la semana pasada que existían pecados por comisión. ¿Me recuerda cuáles son los pecados por comisión? Comisión. Los que no conocemos. No. El emborracharse, ¿no? Ajá, pero son más que los ejemplos, debemos de entender que Eso es intencional. sí, intencionalmente, voluntariamente, conscientemente. En pocas palabras, estamos conscientes de que está mal y lo estamos haciendo, ¿no? Sí, por comisión. Hay un poquito de confusión ahí, ¿no? Pues, ¿cuál es la diferencia entre los de comisión y los ocultos, ¿no? Por ejemplo, el de comisión, pues lo hacemos conscientemente. Y el oculto, o no nos damos cuenta, o sea, sí lo podemos ver en otros, sabemos que está mal, pero lo vemos en otros y no lo vemos en nosotros. O también son pecados que consideramos nosotros pecados blancos, de menor rango, entonces como que no nos afecta y no les hacemos caso, y eso está mal. No sé si ya se entiende un poquito mejor la diferencia. Entonces, por ejemplo, en el pecado de comisión estaba yo analizando también, puede haber una atadura. El alcohólico sabe que está mal, sabe que socialmente está mal y a su cuerpo le está haciendo daño, pero no lo puede dejar. Sí, entonces encuentra en una atadura. Una costumbre, sí. Entonces pero ya es una atadura, porque ya no lo puede dejar, ya está bajo la ley del pecado, la ley de los miembros, perdón. La ley de los miembros lo obliga, su cuerpo se lo pide, se lo demanda. Obviamente que Dios nos quiere hacer libres de cualquier atadura, amén. Y para eso Santa Cena, solamente que dice la palabra en Proverbios 28:13 que el que encubre sus pecados no prosperará, más el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia, ¿no? Entonces Dios quiere que los confesemos y dice la palabra de Dios que Él es fiel y justo para perdonarnos, para limpiarnos o, en otras palabras, ayudarnos, amén. Los pecados de comisión, pecados por intención y pecados de omisión. Pecados por comisión, los que hacemos conscientemente, intencionalmente. Pecados por intención, aunque yo prefiero cambiarle los pecados por intención para que no haya confusión. Los pecados por intención o por ilusión, yo los cambio por pecados de pensamiento, ¿no? Pecados de pensamiento. Vimos el ejemplo de Satanás, lo de Luzbella más bien. Luzbella pecó en que dijo, subiré al monte de Dios y ahí pondré mi trono al lado de él, ¿verdad? Entonces lo pensó en hacer, pero recibió castigo. Pero tú arrojado eres hasta el Seol, ¿verdad? Porque fue hallada en ti iniquidad. Entonces, también vimos el ejemplo de que la persona que mira el hombre que mira a una mujer en su corazón para codiciarla, ya ha pecado, ¿no?
Entonces son pecados por pensamientos. Repetimos, pecados por comisión, por pensamiento y por omisión. Dice la palabra de Dios, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Dice, pero la palabra de Dios dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿verdad? Es pecado. ¿Sí dice así? A ver, déjenme ver. ¿Sí? ¿Ahí lo tienes? Sí. ¿Cómo dice? Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, él es pecado. Gracias. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Amén? Entonces son pecados por omisión. Tú y yo debemos de hacer algo que es bueno, si se oye bien de veras, ¿sí? Bueno, ¿verdad? Debemos hacer algo que es bueno y no lo hacemos, es pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Ponemos un ejemplo de alguien que necesita ser testigo para que se aclaren las cosas, ¿verdad? Y si guarda silencio, es pecado de omisión, está omitiendo hacer algo que debe de hacer, que es bueno. Otra cosa que debemos de hacer, que es bueno y que no lo hacemos, sí, pero no quisiera ponerlo aquí en las redes sociales porque luego la gente dice que nomás hablamos de eso. Evangelizar podría ser, ¿no? Evangelizar. También lo dijo la pastorita, frenar la lengua, ¿no? No lo hacer. Ajá, callarnos nuestra boquita hermosa, no decir nuestra bocona. ¿Verdad? Exactamente. Entonces, o sea, pero bueno, ahí más bien sería no hablar lo bueno, ¿verdad? Bueno, gloria a Dios, creo que ya quedó más que recordado el resumen. Debemos de recordar que el pecado es errar en el blanco y también estuvimos viendo el pecado oculto. Los tres tipos ya los dijimos, ¿no? Los tres tipos principales son pecado de comisión, de pensamiento y de omisión. Pero aparte de ello también, sí, muchas veces derivado del de omisión, se encuentran los pecados ocultos, ¿verdad? El pecado oculto es el que no se ha confesado, el que no se confiesa. Entonces, ¿y por qué? Lo estábamos hablando, estábamos diciendo que muchas veces decimos, Dios, es que es una mentira chiquita, es una mentira piadosa, ¿verdad? Entonces llamamos piadoso porque creemos que no es malo, pero la mentira dice la palabra de Dios que es del diablo. Entonces, sea chiquita, sea grande, es pecado, ¿sí? ¿Será lo mismo robar un peso y robarle un banco $1,000,000 de pesos? Sí. Sí, ¿por qué robar? O sea, ¿será malo robarse las grapas del trabajo? La pluma del trabajo, pues es una pluma, pero es una hoja, pues no le llegó una, ay Dios, espero que no llegue a sus oídos, ¿verdad? Llegó una clienta con una hojota, bueno, no, para no ser exagerado, por una hoja normal, tamaño carta, pero para mí era una hojota para su cuenta que había hecho. O sea, había hecho tanto menos tanto igual a tanto. Y yo digo, Dios mío, para esto gastan una hoja. Entonces, ¿por qué? Pues porque su trabajo le dan hojas, ¿verdad? Y no era un departamento gubernamental independiente, si es del gobierno privado. O sea, la inconsciencia, ¿verdad? De gastar una hoja para una cuentita. Sí, pues como no le cuesta, ¿verdad? No le costaron. Entonces, bueno, ahí tampoco podríamos ser, por ejemplo, tan exagerados de decir, ay, pues me robé una hoja. Si la estás ocupando, bueno, es válido, ¿no? Si la estás ocupando. Pero Dios mío, pero si vas a ocupar, pues, arranca un cachito y dejas lo demás para, ¿verdad?
para otra cuenta que quieras hacer, pero no que te llevas una hoja para hacer. Bueno, ejemplos, ¿verdad? Ejemplos. Entonces es lo mismo robar si una pluma que robarse 1,000,000 de pesos sigue siendo robar. Muchas veces los pecados que no creemos que no nos afectan son los que más nos afectan. Los pecados ocultos, o sea, una decimos es una mentirilla, es ¿qué? ¿Cómo dijimos? Una mentira piadosa, es un pecado blanco, eso no existe en la Biblia, pero lo inventamos, ¿verdad? Es una mentirilla, es un pecado blanco. Otro ejemplo. Lo dijimos, bueno, no, de las maquinitas ya ese ya más bien no sabemos, por ignorancia lo hacemos. Otro pecado de un pecadillo que creemos que no nos afecta. El chisme. Los refranes del mundo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con los refranes? ¿Cómo los refranes del mundo? A ver, explícame. Así ahorita lo ha mencionado mucho el apóstol, frases que comúnmente el mundo dice y también ya últimamente nosotros. Frases, pero son frases, no refranes. Porque los refranes son buenos, aún los del mundo. ¿Verdad? Frases y frases como todos los caminos llevan a Dios. ¿No es cierto? Y entonces, ¿por qué está el mundo así? Pero también este refrán que árbol que nace torcido jamás su tronco endereza. Ese no está bien. En Cristo no, pero para el mundo es verdad. Pero es lo que le estamos separando. No. En el mundo es verdad. Y en Cristo no aplica. No, lo que yo te decía es que lo malo es que lo decimos nosotros. Lo que trata de decir es que lo incluimos nosotros, no en la iglesia. ¿No? Eso estamos hablando. No, bueno. Si nosotros lo vamos a decir a la iglesia, pues sí está mal. Sí, bueno, en ese caso sí, pero pues un cristiano ya, por ejemplo, la palabra que nos dieron la prenda, la pastora, ¿verdad? Ya sabemos que no debemos de decir. Tienes razón, Sarita. Ese sería a lo mejor uno, el decir cosas, porque ese redunda en decir cosas, ¿verdad? Que no deberíamos de decir y que las decimos. Lo que dijo nuestro hermano, un refrán: árbol que nace torcido jamás endereza su rama. Si lo dice un cristiano, está maldiciendo en vez de bendiciendo. Y una palabra mal dicha, que sabemos que es maldición, y decimos, ya sé que está mal decirlo, ¿verdad? Pero se me salió. Sí, tiene razón. Es lo que llamamos un pecado blanco que creemos que no nos va a afectar y sí nos afecta. ¿Ok? Maldecir en vez de bendecir con los refranes. Ahora, ya dijimos de pecadillos que llamamos blancos y que no existen, que sí nos afectan. Ahora hablemos de los ocultos. ¿Cuáles son los pecados ocultos? Los que hacemos sin conciencia. Dijimos que eran de dos tipos, ¿verdad? Dijo nuestro hermano Max, los dos son los que no confesamos. ¿Sí? Los pecados ocultos son aquellos que no se confiesan. Pero hay de dos tipos principales. Dijo nuestro hermano Max, la inconsciencia, el que no les hacemos caso y los mandamos al inconsciente.
los dejamos pasar por alto, ¿verdad? No solamente no los consideramos blancos ni pequeños, sino que nos hacemos, perdónenme la palabra, en casa nos hacemos tontos, como que nada ha pasado. ¿Y el otro, el que decía nuestro hermano? A ver. A los que no confesamos, sí. Y el otro pecado oculto es el que no podemos ver en nosotros. ¿Sí? Pastor, pero no es lo mismo, a ver, dígame usted, ¿cuál sería la diferencia? ¿Cuál sería la diferencia entre el que no podemos ver en nosotros y, por ejemplo, el pecado de comisión? Haber hecho andar ahí las niñas. ¿Qué dijimos de comisión? Es intencional. Es intencional, es conscientemente. Y el pecado que no podemos ver en nosotros, hermano, yo necesito que piense, porque así, si no, no va a poder ver usted, identificarlo en usted. El pecado que no vemos en nosotros. Porque el de ignorancia, ponemos un ejemplo el de ignorancia, ¿no? Pecado oculto, pero pecado de ignorancia. Poníamos el ejemplo de las maquinitas, de las tragamonedas, desde que le echas un peso, ya frente le pachas el botón y empieza a girar y sale la manzanita, sale la guayabita, sale la naranjita. Y ahí estás echándole tu dinero. O dijimos los raspaditos o comprar un cachito de lotería, ¿no? Dijimos que eso era confiar en la suerte y que si no sabemos que eso está mal, bueno, es un pecado por oculto, pero es un pecado en ignorancia. Pero ¿cuál será la diferencia entre el pecado que no podemos ver y los demás? Y díganme, entre cualquier otro pecado. El pecado que no podemos ver en nosotros. Exactamente. Pero a ver los demás. Gracias a Dios no escucharon al hermano Joel, porque habla con mi esposa. Ni yo escuché. Ni ella escuchó. Qué bueno que no lo escucharon. A ver ustedes, hermanos, el pecado oculto. El pecado oculto, perdón, el pecado sí, es el pecado oculto, pero el pecado oculto por el que no podemos ver en nosotros. Ya lo vimos la semana pasada. El pecado oculto, el que no podemos ver en nosotros, acaba de decir nuestro hermano Joel, bien importante, en la Biblia dice que nosotros tenemos una viga, dice la palabra de Dios, que nosotros vemos la paja del prójimo y nosotros tenemos una bigota y no la podemos ver. Cuando decimos, ay, mira, esa mujer tan tonta se deja de su hijo, se deja de su hija que le haga lo que la manipule o que la maltrate o que lo que sea, y ella se deja de la comadre o de su marido, que no es ni de su sangre, de su familia, ¿ah? Puede ver la viga, la paja en el otro, y no puede ver la bigota que tiene aquí, ¿verdad? No puede ver que la comadre la manipula y la comadre hasta la trata mal y ni siquiera de su familia es. Que lo está criticando, ¿a quién? A la que se deja de su hija o de su hijo. ¿Sí? Otro ejemplo, a ver. Yo siento que lo que más aceptamos también es
El desamor, ¿no? El no amar, realmente. No se me vayan por otro lado. O sea, la palabra de Dios dice claramente: ves la paja en el ojo ajeno y no puedes ver la viga que tienes en ti. Para mí sí viene siendo como esa parte de indiferencias a otras situaciones. Para mí es una falta de amor. Un pecado oculto, que a lo mejor somos indiferentes a que un prójimo esté caído. Para mí. A ver, explícame más, por ejemplo. La falta de amor hacia un hermano, un amigo, que esté pasando una situación y seamos ajenos a eso. Es un pecado oculto por la falta de amor. Aquí no sé cómo quedarlo. No, ese entraría más en la omisión. Que yo sé que debo de amar y no lo hago. Entraría en omisión. No, hermanos, por favor. Ya oramos antes de comenzar la prédica. A ver, es muy fácil. Nosotros criticamos los problemas de los demás y no podemos ver que lo que tiene esa persona lo tenemos nosotros más grande. Es que decimos, esa mujer es bien chismosa y bien lengua larga, y nosotros tenemos una lengua que hasta nos podemos dar la ahorcar con ella. ¿Sí? Es decir, esa señora es bien mentirosa y nosotros decimos más mentiras que la que estamos diciendo que es mentirosa. ¿Sí? Pero no lo podemos ver. Dábamos el ejemplo de David. David llega el profeta Natán y le dice: Rey, ¿qué podemos hacer con la persona que tenía 100,000 ovejas, pero vio la de su vecino y le gustó? ¿Y qué crees? Que se la robó, la mató y se la comió. ¿Qué debemos de hacer con él? Y David le dijo: que muera el infeliz. Le digo como la señorita Laura, que pase el desgraciado. Debe de morir. ¿Por qué? Por ambicioso, por avaricioso, porque tenía todas y la única que tenía se la mató. No, debe de morir el tal. Y le dice el profeta: pues ese eres tú. Porque ¿qué había hecho David? ¿Había pecado con Betsabé, que era una mujer casada? Y aparte había matado a su marido para que no haya lo que les estorbara. Pero nos damos cuenta cómo David juzga fuertemente que debe de morir el hombre por una ovejita que mató y se robó. Pero al revés, se robó y luego la mató. ¿Y cómo él acaso no sabía que adulterar era pecado? Que estaba metiéndose con la mujer de su prójimo, y aparte, para terminar de rematar y de ocultar su pecado, lo manda a matar. ¿Acaso no era muchísimo más grave que matar a una ovejita y robar una ovejita? ¿Por qué no lo podía ver? Bueno, ya olvidémonos de por qué no lo podía ver. Eso es un pecado oculto. Lo del vecino lo hacemos grande y nosotros no podemos ver que lo que le estamos juzgando al vecino es lo que nosotros lo tenemos y más grande. Eso es un pecado oculto. ¿Ya quedó claro ahora sí? ¿Seguras? Es que por eso yo decía mi ejemplo, porque podemos ayudar y somos indiferentes y no ayudamos. Ese es un pecado de omisión. Omisión, estás omitiendo, ya lo dijimos hace ratito, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace,
Es pecado, omisión. Lo que estoy diciendo es que Dios me ayude. Que nosotros podemos ver los errores, el defecto en el hermano, en el prójimo, en el primo, en el hermano, en el sobrino, en el tío, y no nos damos cuenta que ese mismo problema que tiene nosotros lo tenemos más grande. O sea, no solo tenemos el mismo problema, sino que lo tenemos más grande. ¿Sí? No tenemos, o sea, sí tenemos el mismo problema, pero hablando de nivel, o sea, el chismoso está en nivel 1, yo estoy en nivel 3 y no lo puedo ver. David mató, ¿verdad? Hasta nos reíamos de que salía en el periódico, violó, la mató con una pistola. David adulteró, mintió, mató, y hizo como que no pasó nada. Y cuando le ponen el ejemplo de alguien que robó y mató una oveja, dice que merece la muerte. ¿Sí? ¿Ya quedó más claro? No. A ver, pues dígame un ejemplo. A ver, hermana, a las alicias. Primero la lateral, luego la atrás, la hermana, nada más. Un pecado, nada más uno. Pues igual yo digo que cuando vemos a alguien, decimos, mira, ¿cómo se viste? Ajá, ¿cómo se viste? Ajá, y que sabe cómo se viste, ¿no? Ese es un buen ejemplo. La hermana se viste bien. Pero vamos a decir que cuando era joven, vamos a decir ese ejemplo de la vestimenta. En la Ciudad de México, ir en mis tiempos, quién sabe ahorita, pero en mis tiempos, ir con falda, las mujeres a la escuela, era mal visto. Sí, era mal visto. Era tachado de... La mayoría iba con pantalón o vestido largo. ¿Sí? Pero si podían traer los pantalones bien pegados, y andaba de moda esa tanga que se veía. ¿Sí me estoy explicando? Criticaban la falda a la rodilla o arriba de la rodilla, y ellas con el pantalón y bien pegado y con la tanga se veían peor, o se veían igual o peor. Ajá. Entonces estamos hablando de lo que es hipocresía. Ándale, sí, pero son pecados que no puedes ver. Espérame porque no estabas. Sí, es que sí va por ahí, pero tú no puedes ver que es hipocresía lo que estás criticando, porque bien que lo estás viendo en el otro y uno tiene un problema más grande que el que uno está viendo. Pero exactamente, la hermana Alicia nos dijo su ejemplo. Ahora la hermana Ramírez. Uno nada más. No. ¿Tú? Ahorita regresamos con usted, Sarita. Ahora sí. No, necesito saber que ya me entendiste. Por eso dame un ejemplo, por favor. Pues si nos basamos en el ejemplo de que se puso nada más uno, pues, ¿Cómo? ¿De qué? si se puso solo ese ejemplo, cambiándolo, pues sería la No, sí, pero no me digas así eso, o sea, dime el hablar, pero dímelo conjugando el verbo, pues. Pues no sé. Ahorita regresamos contigo, hermana. A ver más. Cuando una persona dice, mira, esa persona lo que escucha, ¿no? La música que escucha. ¡Ándale! Ajá. Escucha cosas peores. Exactamente. Ay, mira, ese naco escucha banda. Y tú escuchas Metallica. No, y eres cristiano. Esas son de las metálicas. Son satánicas.
Pero estamos criticando y llamándole naco a aquel porque escucha Bad Bunny o porque escucha rancheras y yo escucho satánicas. Ese ejemplo está muy bueno. A ver, hermana, dice ahora sí. Ahorita vamos contigo, Sarita, ¿eh? Pues, estar escuchando. No, de escuchar ya. Pues ver que el vecino está escuchando canciones mundanas. Ajá. Y usted como cristiana oye canciones mundanas. A veces digo, ay, pues, qué feas canciones, ¿no? Yo mejor prefiero escuchar alabanzas, ¿no? Podría ser ese un ejemplo que usted le critica al vecino. Eso está muy bien, porque usted le critica al vecino que oye música mundana. Y usted no oye música cristiana, solamente alabanzas. Pero mira telenovelas y no se da cuenta que está igual que el vecino. Ya, ese ejemplo está muy bueno. ¿Sí? Ah, y el vecino está escuchando música del mundo, no sabe. Mejor las alabanzas. Y usted ve novelas. ¿No es lo mismo? Sí. Pero se lo vemos al vecino y nosotros no vemos. O vemos programas que nos contaminan, como el de Chismes Ventaneando. ¿No? Y le criticamos al vecino. ¿Qué música tan fea? Y uno está Ten uno peor, misericordia ¿no? de él, Señor. Ajá. Uno está más peor que Exacto, peor que ellos. ¿Por qué? Porque uno está en Cristo y sabiendo hacer lo bueno, no lo hace, ¿verdad? Pero no lo podemos ver. ¿Por qué? Por criticones. Ajá. Por eso decía el hermano más la hipocresía. Ahora sí salió. Fíjate muchísimo está la contienda, cuando no la habla, decimos, ese siempre está peleando con todo el mundo. Ajá, Y nosotros ándale. tiene años que no la vimos a alguien de esa familia. Ándale, En el exactamente. templo mismo. Exactamente, así mismo. Lo podemos ver en otros y no nos damos cuenta que nosotros tenemos el mismo problema o más grande. Ese es un pecado de omisión, de oculto. No lo podemos ver en nosotros. O si lo vemos y lo dejamos pasar como si fuera un pecado blanco. O, como David, nos hacemos los tontitos que no ha pasado nada y lo mandamos al inconsciente. ¿No? ¿Verdad? Así le decimos al cerebro y al corazón, no veas lo que acaba de pasar. Como Moisés, que mató y hizo un hoyo en la arena y lo enterró para que nadie lo viera. Pero él sabía lo que había visto. Bueno. Entonces, de la misma manera, ¿verdad? Los pecados ocultos nos afectan. Así los mandemos al inconsciente, así hagamos que no ha pasado nada. Y sobre todo, pues decía nuestro hermano, la hipocresía y criticar lo que no nos damos cuenta que tenemos. Que el hecho de que no nos estemos dando cuenta no quiere decir que no nos afecte. Nos está afectando. Aún el de ignorancia, ¿verdad? Ya dijimos el ejemplo del de la suerte. No sabemos que andar participando en juegos de azar es malo, pero nuestra economía se está yendo. Estamos ahí, ¿verdad? Y pues, hay un espíritu ahí que nos está comiendo el dinero. Entonces nos afecta. Por eso dice la palabra de Dios en el Salmo 19:12: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Líbrame de los que me son ocultos. Amén. Y bueno, y también para terminar el resumen, que ya fue media prédica, el resumen, dice, así que, ¿verdad? Dice Mateo 3:19, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio.
Amén. Arrepentidos y convertidos para que sean borrados nuestros pecados, para que venga a la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Por eso necesitamos que el Señor traiga nuestros pecados ocultos y que nos ayude a verlos, para que podamos confesarlos y tengamos que, dice, tiempos de refrigerio. ¿Qué será tiempos de refrigerio? Tiempos de descanso, tiempos de paz. Porque nuestros pecados ocultos sí nos están afectando, por eso luego tenemos problemas. Decía nuestra hermana Sara, ¿verdad? Los conflictos, criticamos al que es bien conflictivo y no nos damos cuenta que, ay, mi hermana se enojó conmigo, mi papá se enojó conmigo, la vecina se enojó conmigo, mi marido se enojó conmigo. Y yo critico al que es bien contencioso y resulta que el que echa pleito soy yo. Y que no me estoy dando cuenta que con mis acciones, a lo mejor de labios, no peleo, pero con mis actos peleo. ¿Sí? Esto que tiene que ver, hermano, con la Santa Cena, nosotros necesitamos darnos cuenta de nuestros pecados para poder presentarlos delante de Dios. Y como ya lo acabamos de leer, sean limpiados. Por eso yo les quiero traer otro de los pecados ocultos de manera bien rápida, porque ya nos comimos el tiempo. No nos comimos, ahora sí me ayudaron. Pero de manera bien rápida se lo voy a decir. En primer lugar, quiero leerles 1 Juan 1:10. Dice que si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Cuándo creemos que no hemos pecado? Cuando creemos que esos pecados que llamamos blancos, chiquitos, piadosos, no son pecado. Sí son pecado. Dile al lado, no existe la mentira piadosa, no existe el pecado blanco. Es pecado y te afecta. Dile. Sí. Todos. Entonces dice la palabra de Dios, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. O sea, nosotros sí pecamos, que no nos demos cuenta. Son nuestro $1,000,000. ¿Sí? Hebreos 3:13. Hebreos 3:13. Antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El problema de esos pecados ocultos, el problema de esos pecados blancos, de esos pecados piadosos, es que van endureciendo nuestro corazón y nosotros no nos damos cuenta. Y el problema es que el endurecimiento del corazón conlleva, si usted lee Hebreos 3:13, que ya no me va a dar tiempo que se lo lea completo, ¿verdad? Pero si usted lo sigue leyendo, llegamos a Hebreos 3:18 y 19, que dice, a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. ¿Sí? Y la causa de no ver esos pecados va endureciendo nuestro corazón, nos va haciendo desobedientes, poco a poco, porque no estamos admitiendo, ya sea que lo estamos mandando al inconsciente, nos estamos haciendo patos, y perdón por la palabra, o mensos, pues, que no pasa nada. Exacto. Al autoengaño. Exacto, el autoengaño, y el autoengaño nos hace desobedientes. Esa desobediencia nos va haciendo duros, y la dureza del corazón al rato nos hace que seamos incrédulos y nos perdemos. ¿Por qué? Por hacer el corazón duro, por desobedientes. ¿Sí? O sea, se nos va acumulando. Hermano, es como el sarro. Nosotros tenemos aquí en la zona donde vivimos un agua que tiene mucha sal. ¿Cómo se van haciendo las llaves? ¿Cómo se va haciendo la salida de las llaves? No, con sarro, con sal, con sarro la regadera, y luego ya no quiere salir, se tapa. Pues lo mismo pasa con nosotros. Esa conexión con Dios se va haciendo sarrosa, se va llenando, y al rato ya sentimos que no lo vemos, que no está con nosotros, nos ahogamos y nos morimos. Todo se convierte en la desobediencia, en dureza, y hasta que llega al punto de la incredulidad. Y llega un momento donde el cristiano dice, pero ¿por qué me siento así? Si yo voy los domingos, si yo escucho mis alabanzas, si yo leo la palabra,
pero no me siento lleno de Dios. Porque esos pecados ocultos tapan la conexión con Dios. Y en 5 minutos va a ir bien rápido, de manera ágil. Uno de los tantos pecados ocultos, ya vimos varios, todos dijeron un ejemplo. La contienda, la contaminación, decía nuestro hermano también, ¿verdad? Escuchar música del mundo, contaminación. ¿Cuál fue su ejemplo? La murmuración, ¿verdad? Y nuestra hermana también decía, sí, la crítica y también y la murmuración, ¿no? Ya la pastora no le dio tiempo a la pastora. Es una pastora, ya no le dio tiempo para la otra. Participas. Otro de los ejemplos que le quiero poner está en Mateo 5:28. Pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. ¿Quiénes somos los que estamos tachados? Los hombres. Pero yo digo que cualquiera que viera a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. ¿Qué es codiciarla? Codicia, la codicia es un deseo, ponga atención, es un deseo vehemente, excesivo e insaciable de poseer riquezas, bienes o poder. O sea, de obtener algo. Riquezas, bienes o poder, algo. Mucho más allá de lo necesario para la supervivencia o la comodidad. Implica un fuerte componente de egoísmo, ya que suele buscar la acumulación de recursos a costa del bienestar de los demás. ¿Qué es la codicia? El deseo vehemente y excesivo e insaciable de poseer algo. ¿Sí? Entonces, en este caso del hombre, yo digo que cualquiera que viera a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Esto es un pecado de pensamiento. Pero ¿en qué momento un pecado de pensamiento se convierte en un pecado oculto? Cuando no lo confesamos. Por ejemplo, en el caso de nosotros los hombres, ni modo que no lo confesemos, ¿verdad? Ni modo que no nos demos cuenta. Más bien es un pecado de comisión combinado con de pensamiento, ¿no? Pero ese solamente es un ejemplo, pero dice de codicia. Pero a ver, ¿usted qué es mujer? Codicia su cuerpo, su piel, no. ¿De quién? De la mujer. No, pero ya no hablemos del hombre. Ahora hablemos de la mujer. Identifíqueme un pecado de codicia en la mujer. La envidia, ¿no? Espérame, déjame que ella sabe. Es que por eso dije cuerpo, viendo de ese. No, la mujer, o sea, para otro hombre, ver a otro hombre, codiciar su. No, otra mujer. la otra mujer, viendo a esa mujer, diciendo, eso ¿Pero qué? Pero ver de su qué. cuerpo, tal vez su piel, su bolsa. No sé. Gracias. Dos cosas quiero agarrar de ahí: cuerpo y bolsa. La bolsa. La Gucci. No, Gucci aquí no vemos. Guess. La Guess. O sea, nosotros tenemos bolsa, pero no. ¿Verdad? Las mujeres tienen bolsa, pero no tienen la Guess. Y cuando la ve, la codicia. Y yo pregunto, ¿no es lo mismo codiciar que un hombre que codicia a una mujer? Que la mujer que codicia una bolsa. Sí, hermano, sí. Espérate, Max, esto es para las mujeres. Nosotros ya sabemos. Lo que yo necesito es que este ejemplo que dice en la Biblia, o sea, lo tomamos es que solamente es para hombres. Sí, los hombres son bien, ¿verdad? Lisbones. Pero que cualquiera que viera a una mujer para codiciarla ya adulteró en su corazón. Pero por ejemplo, en el caso de las mujeres, pero no es que yo estoy buscando a las mujeres. No me lo tome así. Lo que yo quiero hacerle ver es que lo identificamos muy bien en el hombre, de codiciar a una mujer. Pero una mujer también puede codiciar. Aún el marido de otra persona.
o a otro hombre, aunque no sea casado. Esa es nuestra hermana Sara, el cuerpo de otra. ¿Okay? La ropa, ¿qué más se puede codiciar, hermano? De otra mujer. Hasta su sabiduría, Su sabiduría, ¿verdad? su economía, Su economía. su forma de hablar. Y no vamos a hablar de otra mujer, vamos a decirle hasta de un mismo hombre, su casa, su trabajo, su puesto. Sigue siendo codicia. La codicia es uno de esos pecados que consideramos blancos, que consideramos piadosos, pero que son ocultos. ¿Por qué? Porque todo pecado oculto es un pecado que no se confiesa. ¿Y por qué no lo confesamos? Porque lo consideramos blanco, porque lo consideramos inofensivo. Pero el hecho de que lo consideramos, que ya dijimos que está mal, no quiere decir que nos está haciendo daño. Es la palabra de Dios, ¿verdad? Que la envidia es como carcoma, ¿verdad? ¿Cómo va ese versículo? Como carcoma. O creo que lo estoy confundiendo, el que dice carcoma los huesos. A ver, hermano, ¿tú qué digas? Proverbios 12:4. Ajá. Dice, la mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. No, ya, no, hay otro. Hay otro. ¿Cómo? También es Proverbios, pero habla de un problema que carcome los huesos. Nomás busca carcom, y ya no le pongas la carcom. ¿Sabes qué más? Ya déjalo, porque ya se me acabó el tiempo. Le dije que iba a decir 5 minutos bien rápido, ¿verdad? Bueno, ya se me acabaron los 5 minutos. Entonces tengo 2 para ir terminando. Dice Marcos 4:19, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Amén. Es Marcos 4:19. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas. Mire lo que está diciendo Marcos 4:19. Las codicias de otras cosas ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Yo sigo insistiendo y seguiré insistiendo, hermanos, y les seguiré trayendo la parábola del sembrador, que todavía no la logramos dimensionar. Pero en nuestro terreno, lo primero que necesitamos es que el enemigo, que es representado por las aves, no nos robe la palabra. Después, que todo lo duro de nuestro corazón, que Dios lo vaya quitando para que su palabra vaya germinando y creciendo en nosotros. Pero luego el peligro, después de que la palabra crece y germina dentro de nosotros, se enfrenta a un tercer peligro más fuerte, que es los espinos y los abrojos, porque aprietan y ahogan la palabra. ¿Y cuáles son esos espinos y abrojos? Los afanes de este siglo, los engaños de la riqueza. Los afanes de este siglo, ¿qué se entiende? Afán por tener un mejor puesto, por tener una mejor comodidad. Engaño de las riquezas, la avaricia de querer ser rico. La codicia de querer ser rico. No es que mi Dios, yo soy hijo del el dueño del oro y la plata, yo tengo que ser rico, yo tengo que ser millonario. Cuando la palabra de Dios dice, ¿verdad? Que los afanes de ese siglo, los engaños de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Es el último enemigo a vencer para que la palabra pueda crecer al punto ya en nosotros de dar flor y fruto. Y la codicia es algo que nosotros muchas veces no le hacemos caso, porque lo consideramos un pecado blanco. ¿Cómo? Un pecado piadoso, como la mentira piadosa. ¿Sí? Pablo dice en Hechos 20:33, ni plata ni oro vestido de
Nadie he codiciado. Nosotros necesitamos ser libres de codicia. Gracias por eso. Entonces, ya no va a dar tiempo de leer lo demás. Ya tengo que ir a Santa Cena. Quiero terminar diciéndole que precisamente para eso la Santa Cena. Para que estos pecados ocultos que nosotros tenemos nos permitan volver a limpiar la conexión con Dios. Porque tenemos el conducto de la conexión con Dios, es un conducto espiritual, ¿verdad? Invisible. Lo tenemos tapado y muchas veces no nos damos cuenta por qué. Pues precisamente ya lo dijimos varias veces alcanzando en la predicación, por pecados que no confesamos, porque los consideramos menores, blancos, piadosos, que no pasa nada, pero sí pasa. Le acabo de demostrar que la codicia es uno de los pecados que hace infructuosa la palabra. Y es uno de los más fuertes. O sea, fíjese cómo cuando uno se está acercando a Cristo, el diablo quiere robarte la palabra. Fíjese cómo el diablo no es uno de los obstáculos más grandes en nuestra vida. Tenemos 3 enemigos principales en esta vida. ¿Cuáles son? ¿Nosotros qué más? El enemigo y el mundo. Pero si los dijéramos, por ponerles, no sé si es así, no lo sé, pero si los pudiéramos poner en orden, ¿verdad? Les podríamos decir que el enemigo es el menos. Los más fuertes son el mundo y nosotros mismos. Creo que no me atrevería yo a decir, porque si lo quisiéramos poner en orden, pues ahí diría que el primero es el enemigo, el más fácil de vencer, después nosotros, porque las piedras, ¿verdad? Y aquí pareciera que lo más inocente. Pero si fueran así en orden, y estuviera bien en orden, el mundo sería el más fuerte. Porque el de las piedras depende de nosotros. Bueno, creo que sería una combinación del mundo juntamente con nosotros mismos. Porque el último terreno para que la palabra pueda dar flor y fruto es, repito, los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas. Y eso el mundo está sobre nosotros. ¿Ven? Pero dice la palabra de Dios, me pueden ir preparando la santa, en 1 de Juan 1:9, que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y esto es para lo que nosotros necesitamos entender que tenemos pecados ocultos. Como dice el Salmo, ¿verdad? Líbrame de los pecados que me son ocultos. Si Dios nos libra de los pecados que nos son ocultos, que no nos damos cuenta que los tenemos, y los criticamos y los podemos ver a los demás, pero no nos damos cuenta que los tenemos. Si nosotros los podemos ver, los vamos a poder confesar. Y si los confesamos, Dios es fiel y justo para perdonarnos, pero no solamente quiere perdonarnos, sino que quiere limpiarnos. Por eso necesitamos traerlos a la luz, para que sean limpiados por la sangre del Cordero. Y nosotros tengamos tiempos de refrigerio, tiempos de descanso, tiempos de paz con Dios. Y no solamente eso, sino que el conducto, ¿verdad?, con Dios esté libre, y esa palabra que ha sido sembrada en nosotros dé flor y pueda dar su fruto. Por eso la Santa Cena es tan importante. Vamos a pedir al Espíritu Santo, ¿verdad?, que nos ayude, que nos siga ayudando y que tenga misericordia de nosotros, que nos ayude a ver esos pecados ocultos. Porque dice la palabra de Dios que el que dice que no ha pecado, le hace a él mentiroso. Porque la verdad es que precisamente para eso dejó Cristo
entregó su carne y entregó su sangre para que nosotros precisamente constantemente nos estemos limpiando y tengamos paz con Él. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermano? Nada más confesar. Confesar. Decíamos el ejemplo de nuestra hermana que criticar la música del vecino del mundo. Yo no escucho música del mundo, pero sí veo novelas, pero sí veo programas de chismes. ¿No es mundo? ¿No es mundo? Pregunto yo. ¿No es contaminación? ¿No es mundo? Entonces, pidámosle a Dios que nos revele los pecados ocultos y que podamos confesarlos. Pero lo que más claro le quiero dejar, hermano, es que Dios no quiere traer los pecados ocultos para avergonzarnos. El que nos quiere avergonzar y acusar es el diablo, es el enemigo. Y si un pastor le quisiera avergonzar, no le hagas. O un siervo de Dios. El diablo es el único que quiere acusar, machacar, moler en la herida, fastidiar. Dios lo que quiere es que los traigamos, pero para confesarlos y que puedan ser perdonados, pero aparte de perdonados, amén. Y para eso Dios nos permite la Santa Cena. Vamos a repartir, hermanos, van a repartir, pónganse sobre sus pies, van a repartir Santa Cena. Vamos a hacer una oración y vamos a pedirle a Dios. Hermano, le repito una vez más, que no le dé pena confesar sus pecados delante de Dios. Dios quiere perdonarlos y Dios quiere trabajar, ayudarle a usted a trabajar con ellos, pero para trabajar necesitamos reconocerlos, necesitamos confesarlos y dejar de hacer como que no pasa nada. Sí pasa y afecta más de lo que creemos. Amén. Oremos. Padre de la gloria, en el nombre de Cristo Jesús, te damos muchas gracias, Señor, porque tú deseas que nosotros nos demos cuenta de nuestros errores y de nuestros pecados y los traigamos a la luz. Porque tú deseas perdonarlos, pero más que perdonarlos, Señor, tú deseas limpiarlos. Tú entregaste y ya hiciste el primer paso, que era perdonarnos. Y por eso enviaste a tu Hijo amado, Jesucristo, tu único, tu unigénito, el primogénito tuyo, por amor a nosotros, como sacrificio, para que no haya nada que estorbe entre tú y nosotros, entre nosotros y entre ti. Y por eso lo hiciste, Señor. Ahora nos perdonaste por medio de nuestro Señor Jesucristo, y por medio de la Santa Cena, y por medio de confesar nuestros pecados diariamente en el tribunal del Espíritu Santo. Pero ahora, por eso mandaste al Espíritu Santo, para que no solamente fuéramos perdonados, sino también ayudados, prosperados por medio de la limpieza. Ayúdanos, Señor, a trabajar con estos pecados. Que hoy, en este día, en este tiempo, por medio de la Santa Cena, Señor, nosotros vamos a morir a ellos y resucitar. Pero el día de mañana tendremos lucha otra vez con ellos. Y por eso es que te suplicamos, ayúdanos a que constantemente estemos siendo limpiados. Queremos ser limpios, dile ahí a Dios, yo quiero ser limpio, no solamente perdonado. Yo quiero ser limpio, no solamente perdonado. Pero te doy gracias, dile ahí a Dios, porque en esta Santa Cena yo puedo ser perdonado. Y de acuerdo a mi fe, y a la fe que yo ponga en este acto de fe maravilloso, que es tu Santa Cena, Señor, yo también puedo ser limpiado. Yo creo, dile ahí a Dios, hermano, con voz alta, dile, yo creo que soy limpiado por tu sangre representada en ese jugo de uvas. Gracias te doy. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice la palabra de Dios, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido,
hacer esto en memoria de mí. Como el pan, recordando que el pan es muerte, que morimos a lo que hemos confesado y nos hemos puesto delante de Dios. Señor, y te pedimos perdón, dile ahí a Dios, con tu mente, con tus palabras. Perdóname no solamente de la codicia de mis pecados ocultos, perdóname mis pecados de comisión, de pensamiento, de omisión, y de mis pecados ocultos, perdóname en el nombre de Cristo. Yo muero a ellos por medio de este pan y resucito por medio de la copa. Padre, en el nombre de Cristo Jesús yo tomo la vida y habiendo dado gracias, asimismo también tomó también la copa después de haber cenado diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hacer esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Tómela. Señor, gracias porque tu sangre nos limpia, nos renueva, nos libera. Bendito seas por los siglos de los siglos, Dios. Recibe toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Cristo Jesús. En las redes sociales les decimos que ustedes pueden hacer este acto con fe en su casa, y si lo hacen con fe, sabemos que Dios convierte, ¿verdad?, este acto con la fe, por medio de la fe, que es la sustancia que ocupa para convertirlo en espiritual y en celestial, y va a traer grandes beneficios a su vida. Hágalo. Nosotros vamos a seguir adorando aquí a Dios, agradeciendo este tiempo glorioso que nos permite cada domingo, cada primer domingo de cada mes. Que Dios les bendiga.